Dios les bendiga, hermanos. Hoy estamos a la usanza de cuando Cristo predicó el Sermón del Monte. ¿Ha visto usted ahí en Mateo capítulo 5 que dice que Jesús subió al monte y se sentó a enseñarle a los discípulos? Es que antes era así, Jesús se sentaba en la barca y la gente estaba de pie. Yo no sé cuándo cambió eso. Y nosotros estamos de pie y ustedes sentados. Para los que se preguntan por qué estoy sentado, el martes vine a la iglesia y se me olvidó la llave y me brinqué la malla y se me olvidó que ya estoy viejo y entonces se me torció un pie. Entonces ahí estoy chineando el pie. Tita me dijo, tiene que contarlo porque si no la gente va a creer que yo lo empujé. Pero gracias a Dios no es nada de peligro, es cuestión de reposo, entonces por eso hoy vamos a predicar sentados. Abra su Biblia en Efesios capítulo 4, verso 11. Hoy, hermanos, voy a tratar un tema que es estrictamente de iglesia. Hemos estado tratando temas escatológicos y hemos también estado hablando salvación y hemos hecho mensaje también evangelístico y hemos echado la red para que los que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo. Hoy voy a usar de este texto para hablar de algunas enfermedades que hay en la iglesia de Jesucristo. Y he notado con gran tristeza que en la iglesia de Jesucristo hoy tenemos gente muy interesada en los nombres que puedan darles algo de prestigio. Así encontramos que en muchas iglesias a cada coordinador de grupo, a cada líder de grupo se le llama pastor. Querido John, cuando yo lleve 25 minutos predicando me pone la música de la que hemos acordado, ¿está bien? Porque si no yo sigo predicando toda la tarde. Y entonces, pareciera que la gente está muy interesada en el nombre. De hecho, aquí tuvimos una reunión en una ocasión con los 4 ancianos que habían en aquel momento, hace unos 12 años. Y mi intención era preguntarles, hermano, ¿qué hace usted como anciano por la iglesia? Porque teníamos 4 ancianos, pero habían 2 que no venían a la iglesia. Entonces era un poco extraño que hubieran 2 hermanos que eran ancianos y que no venían a la iglesia, ¿cierto? Eso es raro, ¿verdad? Es muy raro. Es lo mismo que maestras de escuela dominical que no vengan a la iglesia, músicos que no vengan a la iglesia. Es un poco raro. Y recuerdo que en esa reunión 2 de los hermanos, los que no venían a la iglesia, se enojaron mucho, se alteraron y dijeron muchas cosas feas y dijeron, no puede ser que nosotros hayamos llegado a este nivel, a ser ancianos y de pronto ya dejemos de ser ancianos. Estaban muy, muy preocupados por el nombre. Y entonces yo dije, hermano, es que lo primero que tiene que hacer un anciano es servir a su iglesia. Y para servir a su iglesia debe venir a la iglesia, ¿verdad? Bueno, la cosa fue que eso fue un zafarranchos y yo dije, bueno, vamos a poner los puntos sobre las íes y de aquí en adelante, para ser anciano hay que estar en la iglesia. Qué raro que haya que poner esa norma, ¿verdad? Y si ustedes son como yo intuitivos, ya sabrán qué pasó. Ellos continuaron no viniendo a la iglesia. Uno de ellos se divorció y ya va por la segunda mujer, porque no son esposas, ¿ya? Y se echó a la vida perdida, ¿verdad? Y al otro hermano, ni con una grúa alcanzamos a traerlo a la iglesia. Así, veo que en las iglesias hay pastoritis aguda. Sí, entonces tenemos un pastor para la música, un pastor de jóvenes, la pastora de mujeres, los pastores de parejas, un pastor de limpieza o una pastora de limpieza. A todo le ponemos pastor, ¿verdad? Y
tenemos apostolitis aguda también. En nuestro medio tenemos apóstoles, y fíjate lo curioso, ¿verdad? El requisito para ser apóstol estos días es ser famoso, tener una iglesia grande y tener alguillo de plata. Entonces tenemos apóstoles, hay uno en Esparza, hay otro allá por la avenida 10 en San José, otro allá en Moravia, otro en Curridabat, otro en Taras de Cartago. Tenemos varios apóstoles, pero fíjate qué interesante. Un día yo era vecino de una señora que era pastora. Fíjate, no alcanzo a comprender estas cosas. Y ella me dice un día: yo ya dejé de estar bajo la cobertura del apóstol fulano de tal. ¿Por qué, hermana? Es que es muy caro, pastor. ¿En serio? ¿Muy caro? Sí, para estar bajo la cobertura del apóstol que termina en Aña, hay que pagar $1,000 mensuales. Y yo dije, hey, ¿cómo no se me ocurrió antes? Y yo hoy quiero tratar este tema porque la Iglesia Bíblica de Atenas se caracteriza por una cosa: somos bibliocéntricos. Entonces yo quiero explicarles a ustedes cómo es el tema de los apóstoles. También tenemos profetitis aguda. Profetitis aguda. Hay gente que consulta más al profeta que la Biblia y están pendientes de lo que el profeta diga. Y yo me muero de risa, hermano, porque especialmente uno, ¿verdad? Uno que hay por allá, de apellido Chávez, todos los años en diciembre hace las profecías de Nostradamus, ¿verdad? Él en diciembre hace una lista de 12 profecías para el año que sigue. Y en el 2019 Dios no le reveló nada del COVID. ¿Ah? Y él dice la Biblia que Dios no hará nada sin revelárselo a sus siervos los profetas. Eso dice la Biblia. Pero si el Señor le dio todas las profecías en 2019, oiga, y lo peor del caso, yo no alcanzo a entender. En diciembre del 2019 ya había COVID en China y ya se sabía, y ni aún así la pegó. Porque son charlatanes, hermanos. Porque son gente que juega con la gente para sacarles plata. Y tristemente eso es así. Entonces, yo quiero hoy tratar este tema y quiero que abra su Biblia ahí en Efesios 4:11, donde la Biblia dice que Cristo mismo es el que constituye los ministerios. Vamos a ver. Hay palabras que son importantes. Las palabras que están en la Biblia, cada una, así sea una preposición, un adverbio, un gerundio, un complemento, un adjetivo, todo, cada palabra tiene un significado y es importante y está en la Biblia por algo. Quiero que veas esto. El apóstol Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice: y Jesucristo mismo constituyó a unos apóstoles. Cuando dice a unos, se refiere a un grupo de hermanos. Entonces vamos a decir que los hermanos que están de las 2 columnas de metal para allá van a ser un grupo. Los de aquí a la mitad van a ser otro grupo y de la mitad para allá va a ser otro grupo y este va a ser otro grupo. Yo le pregunto, a ver, Yami está allá. ¿Yami puede estar allá y allá al mismo tiempo? ¿Usted qué piensa? No, ¿verdad? Entonces si yo digo, los hermanos del lado allá les vamos a dar un descuento para el arroz con pollo y a estos les vamos a dar un descuento para el picadillo y a los de allá les vamos a dar, significa que el descuento de estos es diferente que el de aquel, ¿cierto? La gente lee esto y no se da cuenta. Fíjate, el Señor nombró a unos apóstoles, son un grupo, pero luego dice que a otros que no son los mismos los hizo, ¿qué? ¿Qué los hizo?
profetas. Son otros. Los apóstoles no son profetas, excepto este señor de apellido Chávez, que él dice que él es profeta y él es apóstol. ¿Ah? Pero aquí dice que a otros. Y luego dice que a otros que no son ni apóstoles ni profetas, los hizo evangelistas. Y luego a los otros, ¿qué los hizo? Pastores y maestros. Lo primero que debemos ver aquí es que es el Señor el que llama, es el Señor el que constituye. Yo no puedo hacer un pastor, yo no puedo hacer un profeta. Sin embargo, dígame sí o no, usted ha escuchado que tenemos en Costa Rica escuela de profetas. ¿Lo ha oído? ¿Verdad? Tenemos escuelas de profetas. Muchos van al seminario y pasan todo el curso de teología y cuando salen piensan que son pastores. ¿Sabes, hermano querido, hermana querida? Dios no llama a los que están capacitados. Dios capacita a los que Él llama. Los apóstoles, ¿nunca has pensado en los apóstoles? ¿Por qué los apóstoles ya tenían cierta edad y estaban pescando y no estaban siendo discípulos? Porque en Israel los muchachos, en vez de ir a la universidad, iban a ser discípulos de un maestro, como Gamaliel, por ejemplo. Pero resulta que los muchachos no eran los que elegían al maestro, el maestro elegía a sus discípulos, como lo hizo Jesús. Y a los discípulos de Jesús nadie los había elegido. Ellos habían pasado sin que nadie los volviera a ver. Y luego de eso, cuando el apóstol Pedro y Juan están ante el Sanedrín, allá en Hechos, capítulo 3, 2 y 3, ellos dicen que se maravillaban porque los conocían, que eran hombres sin letras. Hay gente que va al seminario y dice, es que yo fui 4 años al seminario y me gradué de pastor. Usted no puede graduarse de pastor, hermano. Usted puede ser llamado y luego va al seminario, ¿me entiende? Para prepararse. Pero primero es el llamado. Por eso hoy vamos a hablar sobre estos 4 ministerios. Primero hablemos del ministerio del apóstol. Esta manía de llamarse apóstol para ser reconocido, para que la gente crea que soy alguien grande, es un pecado, hermano. Nosotros debemos menguar para que Cristo crezca. En el reino de los cielos ninguno de nosotros es mayor al otro, sino que el que quiera ser mayor sea el siervo de los demás. Todos somos iguales, todos, absolutamente todos. Yo tengo unas responsabilidades y usted otras, pero todos somos iguales. ¿Qué es un apóstol? Según la palabra en el original y según lo que enseña la Biblia, un apóstol es alguien que predica el mensaje de salvación donde nunca ha sido predicado. ¿Ve? Es una persona que lleva el mensaje de salvación donde nunca ha sido predicado. Y ahí, después de evangelizar al pueblo, funda una iglesia. Y en esa iglesia, Dios levanta a un pastor y luego el hermano apóstol se va a otro lugar a fundar otra iglesia. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Usted si sigue los viajes de Pablo se va a dar cuenta, ¿verdad? Pablo empezó y fue por cada pueblo, ¿verdad? Allá por Tesalónica, por Filipos, por Berea, y él evangelizaba y se iba. Dios levantaba a un pastor y él se iba y fundaba otra iglesia. Eso es un apóstol. El apóstol no se queda en un lugar, el apóstol va. Levanta una iglesia, levanta otra, evangeliza, levanta otra, evangeliza. Eso es lo que hace un apóstol, donde Cristo no ha sido predicado. Solamente los primeros 12 apóstoles tuvieron la venia de parte del Señor de quedarse en Jerusalén algunos, pero muchos de ellos fueron dispersos. Encontramos a Pedro en Galacia, por ejemplo, ahí estuvo,
y se echó un pleitillo con Pablo, por cierto, pero ahí estuvo. Estos son los apóstoles. Se parecen más a los misioneros sembradores de iglesias, como los que van a los indígenas que nunca han escuchado a Cristo porque su idioma no se los permite y predican y levantan ahí una obra. Estos son, si quisiéramos llamar apóstoles. Sin embargo, de acuerdo a las Escrituras, hoy en día no hay apóstoles del estilo de Pablo y del estilo de a los 11 apóstoles, bueno, los 12 con Matías, porque el requisito indispensable era haber estado con Cristo, haber visto a Cristo. Bueno, hoy en día, quitando el nombre, los hermanos que pudiéramos llamar apóstoles son los misioneros que predican el Evangelio donde Cristo no ha sido predicado. Y usted me pregunta, pero hay hermanos que van y siembran iglesias si un hermano viene y siembra una iglesia en Atenas, está entrando en el trabajo de otro. Y podría ser más un evangelista que un apóstol. Porque el evangelista sí predica en cualquier parte. Él no anda levantando iglesias, él predica donde él está, él predica. Es su privilegio, su don de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí, por si alguno tiene alguna pregunta. Este es el momento para preguntar. Pasemos entonces a los profetas. Dice que el Señor constituyó también profetas. ¿Quién es un profeta? Fíjate que hoy en día hemos confundido el oficio de profeta del Antiguo Testamento con el oficio de profeta del Nuevo Testamento. Todos los cristianos debemos saber que así como la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Por cuestión de fechas, nosotros debemos entender que también el reino de los cielos se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, lo que estaba vigente era todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y la ley de Moisés. Ahora, aquello era sombra de lo que había de venir y eso ha cambiado. Antes el profeta hablaba de cosas que el Señor le daba a conocer, ¿verdad? Iba y profetizaba algo que había por venir. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo lo llamaría? ¿Cómo lo llamaría? Emmanuel. ¿Alguien sabe dónde está eso? ¿A dónde? Isaías 7:14. Ahí está. Isaías 7:14. Este tipo de profecía era propia de los profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día, hermanos, la gente está ávida de conocer el futuro y entonces se acercan al profeta para que el profeta les diga qué va a hacer, si chiquito o chiquita, ¿cierto? Ajá. ¿En qué va a trabajar mi hijo? Quiero que usted me diga si voy a conseguir trabajo, si voy a conseguir esposo. Y a veces les gusta mucho y son muy famosos los profetas que hay en estos tiempos que profetizan juicio, que dicen usted anda en pecado y el Señor le va a cortar la cabeza. Eso pasa mucho. Eso no es del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento es usted anda en pecado, arrepiéntase y la misericordia de Dios lo va a alcanzar y lo va a hacer salvo. Así es la profecía del Nuevo Testamento. Siempre incluye arrepentimiento, pero hay un texto que es muy importante que nos dice cuál es la función del profeta. Está en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. ¿Alguien puede ir ahí, por favor? 1 Corintios 14, 3. Y que lo lea en voz alta, por favor. Primera de Corintios 14, 3. Con uno que lo lea es suficiente, hermanos. Amén. Ahí está. En la profecía a partir de la muerte y resurrección de Cristo, la profecía del Nuevo Testamento, la que tiene que ver con nosotros,
es para edificación, exhortación y consolación. No es te corto la cabeza, no. Si te portas mal, te corto la cabeza. No, es arrepiéntete, mira, el camino es este el correcto. La exhortación, levanta el ánimo, hermano, anímate, camina con el Señor, ponte las pilas. Y consolación es, hermano, el Señor sabe que estás sufriendo y la palabra de Dios te dice esto. El profeta siempre, siempre, siempre tiene que profetizar en concordancia con las Sagradas Escrituras. Si lo que dice el profeta contradice lo que dicen las Sagradas Escrituras, no es profecía de Dios. En el Antiguo Testamento habían compañías de profetas. Por ejemplo, con Eliseo había una compañía de profetas. Con Samuel había una compañía de profetas. ¿Sabe qué era lo que hacían? Ellos estaban ahí no para aprender a profetizar. Ellos estaban ahí para aprender las Sagradas Escrituras para que cuando profetizaran, ellos no se salieran del marco de las Sagradas Escrituras. Pero hoy en día es una charlatanería. Una hermana estaba el 31 de diciembre en una iglesia, y esto, hermanos, está en YouTube, es lo más terrible, tremendo. Y ella, tengo una profecía, el Señor dice, feliz Navidad y próspero año nuevo. Y otra hermana está orando por un hermano que estaba pidiendo, hermanos, yo quiero saber si el Señor me llamó al campo misionero. Y le puso la mano así en la cabeza y le dice, así te dice el Señor, te vas porque yo quiero que te vayas. Y a la hora que yo quiera, te detengo. Y esto está en YouTube. Hermanos queridos, la profecía tiene que ser acorde a las Sagradas Escrituras para edificar, para exhortar y para consolar. Si no tiene esto, no es profecía de Dios. Por eso es que el profeta tiene que conocer la palabra de Dios. Por eso cada cristiano debe leer su Biblia, porque debe conocer la palabra de Dios para que cuando le dan una profecía, él diga, no, esto no es de Dios. No puede ser de Dios. No crea todo, hermano, lo que a usted le dicen. Lea su Biblia para que usted sepa si lo que le están diciendo viene de parte de Dios. Hoy en día, queridos hermanos, los profetas son predicadores de la palabra, que predican en concordancia con las Sagradas Escrituras para levantarle el ánimo al pueblo, para exhortar al pueblo, para edificar al pueblo y para consolar al pueblo. Eso es la profecía. Entonces ya usted sabe, no se deje engañar, ¿verdad? Con esas profecías de Nostradamus Chávez que hace cada fin de año. Luego el Señor dice que Él constituyó evangelistas. Hay hermanos en nuestras congregaciones, y aquí también los hay, que arde su corazón por la salvación de los perdidos. Y que apenas empiezan a hablar con alguien, lo que hacen es hablar salvación y vida eterna, evangelizar, evangelizar, evangelizar. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco a 3 aquí en la iglesia que son así. De hecho, quiero decirle que si usted quiere participar, el hermano Mauricio va a empezar con un ministerio de evangelismo, un grupito de hermanos que evangelizan y van a salir a evangelizar, tanto aquí en Atenas como fuera de Atenas. Porque el evangelista, su prioridad número 1 es la salvación de las almas. Él está preocupado o preocupada por la salvación de las almas. Quiero entrar al más complejo, que es el último, pero antes de eso quiero saber si tiene alguna pregunta. Aquí en esta iglesia, hermano, puede preguntar con toda confianza, puede disentir, puede decir no estoy de acuerdo y nadie le va a decir nada, no hay problema. Todos tenemos el amor de Cristo para soportarnos unos a los otros y para amarnos a pesar de que pensemos diferente. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Bueno. Pero ¿por qué me levantan la mano? Usted tiene que decirme yo. De aquí para allá no lo veo. Dígame. Dígame. Bueno, siga. Ah, no, mentira.
Sí, 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 sí. Ajá. Buena pregunta. Todos los cristianos, todos, tenemos al Espíritu Santo de Dios, sin faltar uno. La circunstancia difícil es cuando alguien habla de parte de Dios y no tiene al Señor. Esa es una cosa difícil. Pero nosotros, la forma en que podemos saber si esta palabra vino de Dios es si edifica, exhorta o consuela. Esa es la forma, ese es el catalizador. A veces en un culto alguien, el Señor le da una palabra y viene de Dios. A veces, y la mayoría de los casos, viene de su propia cosecha. Porque es interesante, si usted ve cómo en el Nuevo Testamento la palabra de Dios venía, no era necesariamente en un culto. Solo hay un caso en el libro de los Hechos, capítulo 13, donde estaban en un culto, pero no era un culto, sino que era un retiro de ayuno y oración, donde el Señor dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo los he enviado. Y por lo general son mensajes muy directos, muy cortos, muy concisos, pero en el resto de los casos, por ejemplo, el Señor le habla a Ananías y le dice: ve a la calle que se llama a la derecha, a la casa de un tal Simón Curtidor, ahí está un hombre que se llama Pablo, y dígale que yo lo tengo a él reservado para una misión. ¿Ves? Como que el Señor, los mensajes te los da en el tiempo de oración, pero a veces la gente en un ambiente de alabanza y a veces hasta de histeria colectiva, se anima, se exacerba y de pronto empieza a decir cosas como: te vas porque yo quiero que te vayas, una cosa así. Entonces, uno tiene que ver si esa persona, porque es tremendo. Yo les voy a contar una experiencia mía. Un hermano vino el domingo a la iglesia y yo estaba orando en la mañana y el Señor me dijo: dígale al hermano que mañana lo van a despedir, pero que no se preocupe, porque le van a pagar todo el dinero que le toca y yo le voy a dar un mejor trabajo. Ahora yo le pregunto a usted, si Dios le da esa palabra, ¿usted se anima a darla? Ahí está lo complicado. Entonces el hermano entró en esta misma iglesia, él entró y yo le dije: hermano, ¿puedes venir un momento? Sí. Hermano, el Señor me dijo que mañana te van a despedir, pero te van a pagar todo y el Señor te tiene un mejor trabajo. El lunes en la noche me llamó, me dijo: pastor, me despidieron. Trabajaba en el INSS, en el Instituto Nacional de Seguros. ¿Qué tan probable es que alguien que tiene 20 años de trabajar ahí lo despidan? Pero no fue en la alabanza, fue mientras yo estaba orando. A mí me cuesta un poco con el tema de que la gente en el ambiente exacerbado, en un ambiente fuerte, de pronto se le ocurre empezar a hablar de parte de Dios. No le niego que según la Escritura, en un culto hay hermanos que puedan hablar en lenguas. Yo creo que porque como yo soy muy serio o algo así, a algunos les da temor hablar en lenguas, pero no les dé temor. Es parte de la iglesia y es parte del culto según 1 Corintios capítulo 14. La cosa es que cuando una persona habla en lenguas tiene que haber un intérprete.
Si no hay un intérprete, es mejor no hablar en lenguas porque nadie va a entender. Pero sí, hija, Dios puede hablarte por una persona en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la oración. Lo único que debes usar el metro para medir: edificación, exhortación y consolación. Si no tiene eso, porque hay profecía chismosa, ¿ah? Que hay gente que se da cuenta de algo y va y se lo profetiza a la persona, pero no le dan una solución de parte de Dios, ni consolación, ni exhortación. Entonces, espero haber respondido. ¿Alguien más? Bueno, no me levanten la mano porque yo no veo. Pastores y maestros. Hermanos, algunos dicen aquí pastores y a otros maestros. La Biblia no dice eso. La Biblia dice pastores y maestros. Tristemente, en nuestros días hay muchas iglesias que tienen un pastor que no es pastor. Es muy triste, pero es la verdad. Y es la mayor cantidad de personas. Por ejemplo, hay iglesias que se han dividido, han salido de otra iglesia. A mí me cuesta mucho aceptar que un hermano pastor se llevó 50 ovejas de esta iglesia para allá y se fundó otra iglesia. Porque una cosa que tiene el pastor en su corazón es que no causa división. Él prefiere irse él y sufrir él a hacerle daño al cuerpo de Cristo. Eso es un pastor. Entonces, por ejemplo, en Atenas tenemos 25 iglesias evangélicas. Algunas de ellas, aquí en Atenas, son de hermanos que estaban en una iglesia y empezaron a tener desacuerdo con el pastor. Entonces se fueron a otra iglesia y allá empezaron a tener desacuerdo con el pastor, con la enseñanza, con lo que sea, o con las decisiones que toma el pastor. Cuando usted empiece a tener desacuerdo con el pastor, venga y hable con el pastor, porque si no lo que se va a crear es una rebeldía. Su mente y su corazón lo van a ir llevando, atizados por el infierno, a apartarse de la iglesia y apartarse del Señor. Si algo que yo hago a usted no le parece, venga y me lo dice. Yo tengo una mente muy abierta, gracias a Dios, y cuando estoy equivocado no me cuesta nada corregir y aceptarlo. Nunca. Yo les he contado que aquí una hermana vino después de la predicación y me dijo: pastor, usted mencionó esto y esto en la predicación y está mal por esto y esto. Y yo le dije: tienes toda la razón, aquí por donde está Tete. Y nunca más lo volví a mencionar. ¿Por qué? Porque si uno está equivocado, lo mejor que puede hacer es reconocerlo y apartarse. Pero si usted está en desacuerdo y no viene a hablar conmigo, Satanás le va a ir inflando el ego y usted va a creerse mejor que el pastor. Y cuando se dio cuenta, mejor se va. Y esta gente, algunos de estos, por lo menos conozco 4, fueron a otra iglesia y en esa iglesia tampoco les gustó, no se acomodaron, no sé qué. Entonces se fueron para su casa. Ya con solo que les diga esto, ustedes van a saber casi de quién estoy hablando o de quiénes estoy hablando. Se fueron para su casa. En el corredor de su casa, que es grande, pusieron unas sillitas y un púlpito, y el domingo hicieron culto y de ahí para adelante son pastores. Y así tenemos 25 iglesias en Atenas. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento, hermanos, había una iglesia por pueblo? Una. Estaba una iglesia en Galacia, otra en Filipos, otra en Tesalónica, otra en Colosas, otra en Esmirna. Así, en cada pueblo debería haber una iglesia local. Pero ¿por qué no estamos todos en la misma iglesia? Porque resulta que no todos somos bibliocéntricos. Usted me perdona, pero es la verdad. Entonces hay mucha gente que privilegia la experiencia por encima de la Biblia. Y entonces, como aquí en esta iglesia somos fríos, y dijo una vez un muchacho: es que en esa iglesia solo Biblia y solo Biblia y solo Biblia. Amén. Gloria a Dios. Sí, no hay problema. No quería venir aquí porque dijo que aquí era solo Biblia. Está bien, no venga.
Porque hay gente que quiere emociones, quiere frases de Pablo Coelho, quiere interpretación de sueños, quiere histeria colectiva, y eso no es bíblico, hermano. Más bien Pablo dice, todo hágase decentemente y con orden. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, queridos hermanos, estas iglesias no estamos juntos porque hay diferencias y no vienen solo de nosotros, vienen desde años atrás, ¿verdad? Desde que Martín Lutero empezó con la Reforma Protestante en 1500 algo, sí. Desde ese tiempo ya hay divergencias, pero la mayor divergencia no es la diferencia doctrinal, ¿sabe cuál es? La falta de humildad. Para estar todos en el mismo templo, a pesar de que tengamos diferencias doctrinales. Voy a darle un ejemplo. Gracias, Tito. Aquí en esta iglesia hay calvinistas. Usted ni sabe tal vez qué es un calvinista, pero aquí en la iglesia hay calvinistas. También hay arminianos. No son, ¿cómo se llama? Alienígenas, no. Los calvinistas que son, ¿cómo se llama? Totales, por así decirlo, tienen una doctrina que se llama la doctrina de la elección, con la que los arminianistas no están de acuerdo, que significa que el Señor eligió a un grupo para salvación y el otro está perdido, y el que Él eligió para salvación se salva, no importa lo que pase, y el que está perdido, no importa lo que pase. Eso es lo que cree un poco el calvinista, más profundo, pero eso es más o menos. El arminianista dice, Dios quiere salvar a todos, Dios no hace acepción, Dios al que diga que sí, Él lo salva. No es como que Dios ya tiene un grupo y otro y no. Entonces, aquí hay de los dos, en esta iglesia hay de los dos. Y estamos bien. No tenemos por qué estar mal. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Aquí tenemos algunos hermanos que son más pentecostales. Y estamos bien. Porque cualquiera de nosotros, mientras sea bibliocéntrico, estamos bien. Amamos al Señor. Pero cuando te falta madurez, cuando te falta humildad, entonces vos decís, no me gusta, me voy. Y se va. Déjeme decirle que a donde usted vaya, habrá algo que no le guste. Y se tendrá que ir. Y al final, algunos terminan siendo pastores porque no se acomodaron con nadie, entonces yo soy mi propio pastor y el pastor de las ovejas y los que me siguen a mí. Yo en un sentido le doy gracias a Dios por los pastores falsos, porque se llevan las ovejas falsas. No hay problema. Pero cuando usted es oveja del Señor y usted ama la palabra de Dios, usted se da cuenta si a quien tiene enfrente es un pastor o no. Y si usted se da cuenta que no, busque una iglesia que tenga un pastor que ha sido llamado por Dios. Porque eso es lo principal, que haya sido llamado por Dios. Y en la segunda palabra que hay ahí, y maestros, es donde usted se da cuenta si es un pastor. Hay pastores que son pésimos enseñando. ¿Usted conoce alguno así? Qué lindos que son ustedes, son todos tiernos. Sí, porque todos conocen, ¿verdad que sí? Y siguen al frente de sus iglesias. Hubo un pastor que le dijo a un hermano de esta iglesia que la palabra danza en el Salmo 150 se refería a un instrumento musical. ¿Qué le parece? ¿Qué hay en la cabeza de alguien que puede decir eso? ¿Cuántos de aquí saben qué es danza? ¿Es un instrumento musical? Y así, hermanos, hay gente que se para a predicar y enseña barbaridades. Cuando usted escucha a un pastor que enseña cosas raras, cosas que no están en la Biblia o que hace interpretaciones raras de la Biblia, como el que vi ayer que decía,
Oye, hermano, tú sabes una cosa, dice. A los pastores y a los misioneros no nos pican los mosquitos. Podemos ir a cualquier parte del mundo y sin repelente ni nada, no nos pican los mosquitos, dice. Porque los mosquitos están pensando, ¿quién será este tipo que yo hago picarlo y no puedo picarlo? Hermanos, un pastor es un maestro y si no es maestro no es pastor. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a edificar a la congregación? ¿Cómo va a enseñar a la congregación? ¿Cómo va a aconsejar a la congregación si no conoce la palabra de Dios? Si se guía solo por sus pensamientos. Entonces, usted tiene la responsabilidad de saber si está oyendo a un pastor o a otro. Hay hermanos evangelistas que se meten a pastor y son un fracaso. Hay hermanos profetas que se meten a pastor y son un fracaso. Hay hermanos apóstoles que se meten a pastor y son un fracaso. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una ocupación a la que Dios lo llamó y debe ocuparse en eso. Ahora vamos a avanzar un pelito y les voy a pedir que me regale 5 minutos. No voy a terminar el bosquejo porque es un poquito, todavía me faltan un par de cosas. Pero sí me interesa mucho el versículo 12. Dígame, hermano querido, hermana amada, según el versículo 12 de Efesios capítulo 4, ¿para qué existen los ministerios dentro del cuerpo de Cristo? Alguien que tenga la osadía y la valentía de decirme para qué existen los ministerios en el cuerpo de Cristo. Amén. ¿Quiénes son los? Perdón. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos, todos somos los santos. Entonces los ministerios lo que hacen es perfeccionar a la iglesia, pero no para que sea rajona y diga, somos perfectos, no, sino para la obra del ministerio. Y es que el ministerio debe hacerlo la iglesia. Algunos de ustedes están esperando que yo salga por las calles de Atenas y vaya puerta por puerta a evangelizar. Yo no voy a hacer eso. Mi trabajo, según el libro de los Hechos, capítulo 6, es orar y la palabra. Ese es mi trabajo. Y estoy al cuidado de esta iglesia. ¿A quién le toca ir y tocar las puertas? A los evangelistas. ¿A quién le toca profetizar? A los profetas. ¿A quién le toca sembrar iglesias? A los apóstoles. Entonces, ¿quién tiene que hacer el ministerio? La iglesia tiene que hacer el ministerio. Usted no me ha visto a mí acomodando sillas. Lo hacía, hace mucho tiempo lo hacía, pero ahora están Mario y Yami. ¿Por qué? Porque son los diáconos los que deben servir en la iglesia. No el pastor está para otras cosas. En la iglesia hay que dar escuela dominical. En la iglesia hay que hacer el sonido, hay que hacer tantas cosas dentro de la iglesia y mucha gente está esperando que el pastor lo haga. Para eso le pagan al pastor. Perdónenme, usted a mí no me paga. De los diezmos y ofrendas que usted trae a la casa del Señor, de ahí me pagan, pero me paga el Señor. Él es el que me paga. Y a veces me paga más y a veces me paga menos y yo estoy contento. Estoy feliz, estoy dichoso de que Dios me tome en cuenta en su ministerio. Pero ¿sabe qué, hermano? No es el pastor el que tiene que hacer todo, es la iglesia, sus manos, sus pies, ustedes son los que tienen que hacer la obra. Aquí dice que nosotros estamos para perfeccionarlos para la obra del ministerio. Y ahora, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos hermanos dejaron de venir a la iglesia porque no entienden que cuerpo de Cristo significa todos juntos. Nosotros edificamos al cuerpo de Cristo y para eso están los ministerios. Hoy voy a parar aquí y si Dios nos presta vida, el próximo domingo seguimos con los versos 13 al 16. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad y por permitirme, Señor, estar aquí para enseñar tu palabra.
Bendito sea tu santo nombre por haberme llamado al ministerio, a mí y a todos los hermanos a los que tú has llamado al ministerio. Gracias por los hermanos a los que les has dado dones espirituales. Gracias, Señor, a los que les has dado talentos, porque con nuestros talentos, nuestros dones y nuestros ministerios podemos servirte y edificar el cuerpo de Cristo. Permite que nuestra mente y corazón estén, Señor, alineados con la palabra siempre. Ayúdanos para ser hombres y mujeres de la palabra, de la Biblia. Que la Biblia sea nuestra regla de fe y conducta y nuestra prioridad cada día. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Los amo mucho.